Ruth capítulo 1. Estamos por iniciar un año nuevo, 2015, estamos terminando 2014, que no es noticia para ustedes, ya lo saben. Pero es interesante porque Ruth es el octavo libro de la Biblia. Y ahora es interesante porque hay ciertos números de la Biblia, como estamos viendo, que son importantes. Y el número 8 es importante en la Biblia porque habla de nuevos comienzos. Dios hizo al mundo en 6 días, el séptimo día descansó, y el octavo día empezó una semana nueva. Hay 7 notas en la música, en la escala, y después empieza otra escala, ¿no? Entonces el día 7, o el número 7 habla de algo completo. Algunos dicen la perfección, pero no es la perfección, es algo completo. 8 es nuevos comienzos. El número 6 es el número del hombre, porque no llega a la perfección. Y por eso el anticristo, la marca de la bestia es 666, porque imita a Dios, que es 777. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no llega a eso. Por eso el número del hombre es 6, porque falta, ¿no? Y quizás una de las cosas que vamos a aprender al estudiar ese libro de Ruth es cómo es que Dios hace cuando quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Eso es muy importante porque muchas veces cuando Dios hace algo nuevo, ocurren cosas en nuestras vidas que no esperábamos. Y a veces son cosas que parecen ser cosas muy duras. Cosas que realmente nos sorprenden. Y tenemos que recordar que aun cuando ocurren esas cosas, Dios está en control. Como hemos visto las primeras semanas, Noemí, Elimelech, su esposo, viven en Belén, que significa casa de pan, y hay hambre en la casa de pan. No hay pan en la casa de pan. Por eso se mudan a Moab, que es un pueblo que nada que ver con Dios. Y piensan, por lo menos Noemí, siendo mujer, piensa quizás que aunque las cosas no son perfectas, por lo menos al estar ahí en Moab, tiene lo principal, porque tiene todavía a su esposo, tiene a sus 2 hijos, y cuando estás con la familia y tienes la salud, esas son las cosas principales, piensa ella. Pero no pasa mucho tiempo y fallece su esposo, algo que ella no esperaba. Y pasando no mucho tiempo más, fallecen sus 2 hijos. No fue parte de su plan perder a su familia. No fue parte de su plan quedarse ahí con 2 nueras moabitas, porque como vimos, esos 2 hijos de ella se casaron con moabitas, no fueron mujeres judías, y se quedó ahí en Moab Noemí. ¿Cuánto tiempo? 10 años. 10 años, ¿ok? Ella tenía sueños y planes, pero Dios también tenía sueños y planes diferentes para ella. Aun cuando no entendemos los pensamientos de Dios y sus planes de Dios, son mejores que nuestros planes. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, dice la palabra del Señor. Entonces Noemí volvió a Belén después de 10 años. El número 10 en la Biblia también es un número importante porque habla del gobierno de Dios y nuestra responsabilidad delante de Dios. Por ejemplo, hay 10 veces en el libro de Génesis cuando Dios está creando el mundo que dice que Dios dijo y ocurrió o Dios hizo algo 10 veces. Luego, Dios en el libro de la palabra de Dios en Éxodo manda 10 plagas a los egipcios cuando Dios quiere liberar a su pueblo. Hay 10 mandamientos. Existe el diezmo, que es 10% de lo que ganamos.
Cuando el pueblo de Dios tenía que practicar o celebrar la Pascua, que por si acaso no es la Navidad, es Semana Santa. Muchas veces la gente se confunde y dice felices Pascuas. No, eso es una confusión tremenda. La Pascua es cuando ellos tienen que ofrecer una oveja celebrando su salida de Éxodo, en el libro de Éxodo de Egipto. Y ellos tenían que ofrecer esa oveja el primer mes del año y el día 10 del mes. Entonces el número 10 es importante porque habla del gobierno de Dios y nuestra responsabilidad. Además, desde Abraham hasta el diluvio pasan ¿cuántas generaciones? Adivinan. 10. Muy bien, son muy inteligentes, son personas muy estudiosas de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Noemí pasa 10 años en Moab y después le toca volver a Belén porque la situación está mejor. Nos muestra ese tiempo de 10 años que aunque Noemí pensaba y todavía piensa en esta parte de la historia que Dios ha sido muy duro con ella, Dios tenía control. Dios tenía control. El tiempo de Dios es perfecto. No es nuestro tiempo. Y tenemos que confiar en el Señor aún en momentos difíciles. Noemí, cuando vuelve a su pueblo después de 10 años, como vimos la semana pasada, que es lo que vimos, que Noemí vuelve y la gente pregunta, ¿eres Noemí? Y entre ellas, sus amigas de promoción dicen, más cañosa, tiene más arrugas, salió guapa y ha vuelto no tan guapa. Parece que ha sufrido ella, su apariencia había cambiado. Por eso pregunten, ¿eres Noemí? Y ella responde, no me llamen Noemí, sino llámeme Mara. ¿Qué significa? Ajá, muy bien. Es una persona amarga. Pero hay una frase clave aquí. Es la última frase del capítulo 1. Cuando dice, llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Aunque Noemí y su esposo Elimelech tomaron una decisión equivocada hace 10 años y se mudaron a Moab, la gente de Belén estaba ahí todavía. Y algunos en ese tiempo de hambruna han prosperado. Y ahora, después de 10 años, los que se quedaron enfrentando ese momento difícil, ese momento cuando Dios estaba tratando con su pueblo, corrigiendo a su pueblo, por haberse quedado, por haber enfrentado la corrección de Dios, y ahora tienen motivo, ¿para qué? Para celebrar. Porque ha llegado la cosecha. Y vuelve Noemí después de 10 años y dice, yo salí de aquí con las manos llenas. He vuelto con las manos vacías. ¿Por qué? Porque aunque vivía un tiempo difícil en Belén, salió con las manos llenas porque tenía a su esposo y sus hijos y vuelve siendo viuda. En cambio, la gente que está viviendo en Belén, ellos ya tienen las manos llenas. Ella vuelve después de 10 años con las manos vacías. Quizás ahí vemos una lección para nosotros, ¿no? Cuando nosotros intentamos escaparnos de la corrección de Dios, ¿qué es lo que pasa? Lo único que perdemos es todo. Perdemos 10 años, perdemos cosas que eran importantes para nosotros. En cambio, las personas que se quedan, no huyen, al final terminan mejor. Es interesante también porque aquí vemos que aún en situaciones así, Dios es fiel y justo y lleno de misericordia y de gracia. No existen coincidencias
para aquellos que son hijos de Dios. Si no existen lo que nosotros llamamos diosidencias. Se nota que vivimos en un mundo que no busca al Señor, porque busqué en el diccionario la palabra diosidencias y según el diccionario no existe. Pero para nosotros como cristianos la palabra diosidencias sí existe. ¿Amén? Claro que sí, ¿no? Hemos dicho que Dios tiene todo bajo el control. Pero ¿por qué decimos eso en ese contexto? El capítulo 1, versículo 22 dice, fue así como Noemí volvió de Moab, acompañada de Ruth, su nuera la moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Noemí, lo bueno de ella es que no vuelve sola, vuelve con Ruth. Y la otra cosa que vemos aquí que es interesante es que vuelve en el momento perfecto. La cosecha de la cebada. Aunque para Noemí no parece el momento perfecto. Vamos a decirlo así. Si tú estás triste, deprimido, cabizbajo, y todos los demás están de fiesta, ¿cómo te sientes? Peor todavía, ¿no? ¡Oh, qué terrible estar en medio de gente contenta y tú! ¡Ay! Es terrible. Pero hay que darle crédito a Noemí por eso, porque ella, a pesar de lo difícil que es volver en un momento así, lo hace. Y quizás ahí vemos una lección importante para nosotros también, ¿no? Cuando tú estás mal, cuando tú estás deprimido, cabizbajo, desanimado, lo que tú tienes que hacer es quedarte en la casa así. No. Ese es el momento cuando más tienes que estar con la gente que te puede animar, con la gente que realmente está bien. Porque esas son las personas que Dios va a usar en tu vida en momentos así. Es tan importante estar con la familia de Dios. Y estar con la familia de Dios cuando estamos sufriendo y cuando estamos desanimados. Eso es lo que vamos a ver aquí. Pero sí, llegaron en el momento perfecto. La semana pasada vimos que Noemí está, como se dice, hasta las patas. Pero yo les prometí que la situación de Noemí iba a cambiar pronto. Y eso es algo que tenemos que recordar también, que cuando estamos mal, enfrentando problemas, no es para siempre. Es por un tiempo. ¿No? Y esta semana vamos a ver que la situación ya está comenzando a cambiar, porque es tiempo de la cosecha de la cebada. Y ahora estamos viendo que en esta historia, Noemí representa a Israel. Muy bien. Ruth representa a la iglesia. Muy bien. Es interesante porque Noemí regresa a Belén, a Israel, con Ruth. Y Ruth representa a la iglesia. Y vuelven en el tiempo de la cebada, de la cosecha de la cebada. Eso es interesante porque la cosecha de la cebada corresponde a un evento judío, una fiesta judía, que llega a ser una fiesta muy importante para la iglesia cristiana. Es conocido como la fiesta de las primicias, cuando la gente presentaba la primera cosecha, el primer fruto de la cosecha como ofrenda al Señor. Pero esta fiesta también es conocida y va de mano con otra parte que se llama la fiesta de Pentecostés. Interesante, ¿no? Porque si Ruth representa a la iglesia y Ruth llega a Israel, y llega justo en el tiempo de Pentecostés. Eso es interesante, ¿no?
lo dejo ahí por un momento para que vayan pensando esta semana o en estos días, ¿no? Ok. El capítulo 2 también es importante y por supuesto el primer versículo es clave. Dice que Ruth capítulo 2 versículo 1, Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico de la familia de Elimelech. Wow, interesante, ¿no? Tiene un pariente que se llama Booz. No es cualquier pariente. Su nombre significa, en él hay fortaleza. En él hay fortaleza. Estamos viendo, hemos visto que el nombre Booz, o la persona, discúlpeme, la persona de Booz representa ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Muy bien. Y vemos aquí que Booz es un hombre rico y es pariente de Elimelech. Eso va a ser muy importante para nosotros en nuestra historia, porque según la palabra de Dios, como hemos visto la semana pasada también, el pueblo de Dios tenía ciertas reglas, ciertas leyes. Y una parte de su ley decía, como explicamos la semana pasada, que cuando una mujer fallece siendo casada y no ha tenido hijo varón, un hombre, su hermano o un pariente cercano tenía que hacerle el favor de darle a ella un hijo varón al nombre de su hermano, ¿no? O su pariente. Y no solo eso, cuando en el tiempo de Israel, si una familia se volvía muy pobre y por algún motivo tenía que vender un terreno, que realmente no era vender porque todo pertenecía al Señor y también tenía que quedarse en la misma familia para siempre, lo que ellos hacían prácticamente era alquilar su terreno a otra persona por un tiempo, dependiendo cuántos años quedaba hasta el año de jubileo, que era el año 50, cuando los terrenos volvían al dueño original. Pero ¿qué pasaba? Si en un momento tú te quedabas pobre y tú decías, ok, te vendo mi terreno los próximos 20 años, y pasando 2 años, un pariente tuyo tuvo compasión de ti y era una persona que tenía plata y deseaba apoyarte y era una persona con poder, esa persona podía apoyarte y devolverte el terreno que tú habías alquilado o vendido a otra persona. Eso va a ser muy importante en nuestra historia también. El hombre tiene que ser pariente, no cualquier persona, con plata, con el deseo de apoyarte y también con el poder de quitar del terreno a aquellos que ya estaban viviendo ahí. Porque a veces habían, como aquí en el Perú, también a veces invasores, ¿no? O quizás la persona que había firmado contrato no quería, decía, no, me quedan 20 años todavía en el contrato. No, ese hombre tenía el derecho de decir, aquí está tu plata, tómalo y te vas. Pero también tenía que tener fuerza, porque a veces la gente se ponía brava, ¿no? Bueno, eso es importante para nosotros porque hemos visto y estamos viendo que Booz es una figura de Jesucristo en nuestra historia. Y Booz es el Señor o el amo de la cosecha, que también es importante. Hemos visto que Booz llega a ser el bisabuelo del rey David. Y el tatara abuelo, más o menos, de Jesucristo. Pero lo que tenemos que entender en este momento es que es un pariente cercano de Noemí. La palabra es Goel en el hebreo.